Lo más extraño del mundo ocurrió cuando esta mujer ciega reveló detalles impactantes en el tribunal tras la muerte del esposo de su vecina. En una sala de tribunal tensa, Lucia, ciega pero firme, describió una escalofriante lucha. La sala quedó en silencio, todas las miradas sobre ella. Lo que reveló a continuación dejó a todos atónitos. La sala del tribunal estaba llena de un pesado silencio mientras Lucia, una mujer de casi 40 años con ojos ciegos, se sentaba en el estrado de los testigos. La sala estaba repleta de curiosos, todos ansiosos por escuchar su testimonio. La calma de Lucia y su forma de comportarse emanaban una fuerza tranquila. Tomó una profunda respiración y habló con una voz firme y confiada: vi todo. Esta declaración inesperada causó una onda de shock en la sala. ¿Cómo podía una mujer ciega afirmar haber visto algo? Sin embargo, había una certeza innegable en su voz que silenciaba cualquier duda inmediata. Lucia vivía sola en un modesto apartamento en el corazón de la ciudad. Sus días eran una mezcla de rutinas que había perfeccionado a lo largo de los años, permitiéndole navegar su mundo con una gracia y precisión que a menudo dejaban a la gente asombrada. Cada mañana se despertaba temprano, sus dedos trazando suavemente los puntos en braille del reloj despertador junto a su cama. Se vestía y preparaba el desayuno, sus manos moviéndose hábilmente, sabiendo exactamente dónde estaba cada cosa. Su apartamento era una especie de santuario, meticulosamente organizado para satisfacer sus necesidades. Los muebles estaban dispuestos de manera que creaban caminos claros y cada objeto tenía su lugar específico. Lucia había memorizado la disposición tan bien que se movía por su espacio con una facilidad que desmentía su ceguera. Cada mañana, después del desayuno, Lucia sacaba a pasear a su fiel perro guía, Max. Max era un Golden Retriever con una disposición tranquila, siempre atento a las necesidades de Lucia. Juntos, navegaban por las bulliciosas calles de la ciudad, una ruta familiar que los llevaba por el parque del vecindario, la panadería local donde Lucia se detenía a charlar con el dueño, y la pequeña tienda de comestibles donde hacía sus compras. Durante estos paseos, Lucia a menudo interactuaba con sus vecinos. Uno de ellos era Pedro, un hombre bondadoso de 50 años, que vivía con su esposa, María, en el apartamento contiguo al de Lucia. Pedro y María le habían tomado cariño a Lucia y a menudo la ayudaban con recados. Le traían comestibles o se detenían a charlar, y Lucia apreciaba su compañía. Una noche, mientras Lucia se relajaba en su sala de estar, escuchando su estación de música clásica favorita, oyó las voces familiares de Pedro y María que venían a través de las delgadas paredes de su apartamento. Al principio, era solo la charla habitual, pero luego el tono cambió. Las voces se volvieron más fuertes y acaloradas. El ceño de Lucia se frunció mientras bajaba el volumen de su radio y se concentraba en los sonidos del otro lado. La voz de Pedro estaba llena de ira, un tono que nunca antes había escuchado de él. La voz de María era aguda, casi suplicante. La discusión se intensificó rápidamente, las palabras se volvieron indistinguibles mientras se superponían en una caótica sinfonía. Lucia sintió una punzada de inquietud, sus dedos agarrando el reposabrazos de su silla. De repente, la discusión fue interrumpida por un fuerte estruendo, seguido de una serie de golpes sordos. El corazón de Lucia se aceleró mientras se esforzaba por entender lo que estaba pasando. Los sonidos eran violentos, como una lucha. Oyó la voz de Pedro por última vez, un grito gutural que fue bruscamente cortado. Luego, hubo silencio. Lucia se quedó congelada en su silla, su mente corriendo a 1000 por hora. Consideró llamar a la policía pero dudó, insegura de si sus preocupaciones serían tomadas en serio. En cambio, esperó, escuchando atentamente. Momentos después, oyó el sonido de pasos apresurados, el crujido de una puerta abriéndose y luego el fuerte golpe de esta al cerrarse. El silencio que siguió fue opresivo. La mente de Lucia estaba llena de preguntas, pero no tenía respuestas. Pasó el resto de la noche en un aturdimiento inquieto, repasando los sonidos en su mente, tratando de darle sentido. A la mañana siguiente, Lucia siguió con su rutina, aunque los eventos de la noche anterior pesaban mucho en ella. Mientras sacaba a Max a pasear, notó un número inusual de personas reunidas frente a su edificio. Había una tensión palpable en el aire. Escuchó fragmentos de conversaciones, palabras como policía y ambulancia. La curiosidad pudo más y se acercó a un grupo de vecinos que susurraban entre ellos. Una de ellas, una mujer llamada Clara, reconoció a Lucia y le llamó. «Lucia, ¿escuchaste lo que pasó?» La voz de Clara estaba teñida de miedo y emoción. «¿Qué pasó?»
Preguntó Lucia, su voz calmada pero su corazón acelerado. Es Pedro, dijo Clara, bajando la voz. Lo encontraron muerto en su apartamento esta mañana. La policía piensa que podría haber sido una sobredosis. La mente de Lucia daba vueltas. ¿Una sobredosis? Eso no coincidía con lo que había escuchado la noche anterior. La violenta lucha, el repentino silencio, no encajaba. Pero, ¿qué podía decir? ¿Cómo podía explicar sus preocupaciones sin revelar que había estado escuchando, aunque fuera sin intención? A lo largo del día, el edificio zumbaba con especulaciones y rumores. Lucia trató de mantenerse al margen, concentrándose en sus propias tareas, pero el incidente la inquietaba. No podía sacudirse la sensación de que había más en la muerte de Pedro de lo que parecía. Los días se convirtieron en semanas y la investigación policial parecía estancarse. Entrevistaron a María, quien estaba visiblemente angustiada, pero sostenía que Pedro había estado luchando con su adicción y que su muerte, aunque trágica, no era del todo inesperada. Los vecinos estaban divididos, algunos creyendo a María, otros sospechando de ella. Lucia continuó con su rutina, pero no podía ignorar las dudas persistentes en su mente. Una noche, decidió visitar a María. Tocó la puerta y, después de unos momentos, María respondió, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Lucia, dijo María, con la voz temblorosa. Por favor, entra. Lucia entró al apartamento, inmediatamente golpeada por la pesada atmósfera de dolor y confusión. María la condujo a la sala de estar, donde se sentaron en silencio durante unos momentos. No sé qué hacer, finalmente dijo María, su voz quebrándose. Lo extraño tanto, y ahora todos piensan que tuve algo que ver con su muerte. Lucia extendió la mano, colocando una mano reconfortante en el brazo de María. Sé que esto es difícil, María. Pero necesito decirte algo. María la miró, sus ojos llenos de miedo y esperanza. ¿Qué es? Lucia tomó una profunda respiración. Escuché lo que pasó esa noche. Escuché la discusión, la lucha. Escuché todo. La cara de María palideció y comenzó a temblar. ¿Lo escuchaste? Pero, ¿cómo podrías? Soy ciega, pero mi oído es muy agudo, explicó Lucia. Escuché cosas que no coinciden con la historia de una sobredosis. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. ¿Qué escuchaste? Lucia relató los eventos de esa noche, describiendo los sonidos con precisión. María escuchó, su expresión cambiando de shock a tristeza. Pedro estaba involucrado con gente peligrosa, finalmente admitió María. Les debía dinero y lo estaban amenazando. Intentó mantenerlo en secreto, pero yo lo sabía. Estaba tan asustada esa noche, Lucia. Intenté ayudarlo, pero... Lucia apretó su mano. Necesitamos contarle a la policía. Necesitan saber la verdad. María sintió un destello de esperanza regresando a sus ojos. Sí, debemos hacerlo. Gracias, Lucia. Gracias por creerme. Mientras Lucia salía del apartamento de María, sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que su testimonio podía hacer una diferencia, que su perspectiva única podía ayudar a descubrir la verdad. Y en ese momento, se dio cuenta de que incluso en la oscuridad, había una manera de traer luz al mundo. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas del apartamento de Lucia mientras ella se preparaba para su paseo diario con Max. Los eventos de la noche anterior pesaban en su mente, pero trató de dejarlos a un lado. Esperaba que la rutina familiar la ayudara a despejar sus pensamientos. Max movía la cola con entusiasmo, anticipando la próxima aventura. Al salir, Lucia notó de inmediato una conmoción inusual. Las personas estaban reunidas en pequeños grupos, susurrándose con urgencia. El aire estaba cargado de tensión y curiosidad. Lucia guió a Max hacia la entrada del edificio, sus oídos captando fragmentos de conversaciones. «¿Escuchaste sobre Pedro?», susurró una voz. «Dicen que fue una sobredosis», respondió otra. Lucia sintió una punzada de temor. Continuó caminando hasta llegar a un grupo de vecinos que reconoció. Clara, la mujer que a menudo conversaba con ella por las mañanas, la vio acercarse y rápidamente se movió a su lado. «Lucia, ¿escuchaste lo que pasó?». La voz de Clara era una mezcla de miedo y emoción. «No, ¿qué pasó?», preguntó Lucia, tratando de mantener su voz firme. «Es Pedro», dijo Clara, bajando el tono a un susurro. «Lo encontraron muerto en su apartamento esta mañana».
Creen que fue una sobredosis. La mente de Lucia daba vueltas. Los sonidos que había escuchado la noche anterior no coincidían con la historia de una sobredosis. La violenta lucha, el abrupto silencio, todo apuntaba a algo más siniestro. Sentía una profunda inquietud en su pecho, pero sabía que necesitaba más información antes de sacar conclusiones. Mientras se alejaba del grupo, su mente corría con preguntas. ¿Debería ir a la policía con lo que había oído? ¿La tomarían en serio? Su ceguera a menudo llevaba a la gente a subestimar sus capacidades. Decidió regresar a su apartamento y pensar bien las cosas antes de actuar. De vuelta en su sala de estar, Lucia se sentó en su sillón favorito, tratando de reconstruir los eventos de la noche anterior. Reprodujo los sonidos en su mente, enfocándose en los detalles. La discusión había sido intensa, la lucha violenta y el último grito lleno de desesperación. No podía sacudirse la sensación de que la muerte de Pedro no había sido un accidente. A medida que avanzaba el día, la policía llegó para investigar. Lucia escuchó las conversaciones amortiguadas de los oficiales y los suaves sollozos de María. Sintió una punzada de simpatía por su vecina, quien debía estar devastada por la repentina muerte de su esposo. Lucia sabía que necesitaba hablar con María, pero quería esperar hasta que la policía terminara su investigación inicial. Al día siguiente, Lucia decidió visitar a María. Tocó suavemente en la puerta y, después de unos momentos, María respondió. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Miró a Lucia con una mezcla de alivio y desesperación. Lucia, por favor, entra, dijo María, con la voz temblorosa. Lucia entró en el apartamento, sintiendo la pesada atmósfera de dolor y confusión. María la condujo a la sala de estar, donde se sentaron en silencio por unos momentos. La habitación estaba llena de recuerdos de Pedro, fotos familiares, su silla favorita, un par de gafas de lectura dejadas en la mesa de centro. Lo siento mucho, María, dijo Lucia suavemente. No puedo imaginar lo que estás pasando. María sintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Ha sido tan difícil, Lucia. Siento que estoy viviendo una pesadilla. Creen que fue una sobredosis, pero, no sé. Algo no se siente bien. Lucia tomó una respiración profunda, decidiendo que era momento de compartir lo que había oído. María, hay algo que necesitas saber. Anoche, escuché a ti y a Pedro discutiendo. Se puso muy intenso y luego escuché una lucha. No sonaba como una sobredosis. Los ojos de María se abrieron en shock. ¿Escuchaste todo eso? Pero, ¿cómo? Soy ciega, pero mi oído es muy agudo, explicó Lucia. Escuché cosas que no coinciden con la historia de una sobredosis. El rostro de María se desmoronó y comenzó a sollozar. Pedro estaba en problemas. Le debía dinero a gente peligrosa. Trató de ocultármelo, pero yo lo sabía. Estaba tan asustada, Lucia. Intenté ayudarlo, pero no había nada que pudiera hacer. Lucia apretó la mano de María. Necesitamos decírselo a la policía. Necesitan saber la verdad. María sintió un destello de esperanza regresando a sus ojos. Sí, debemos hacerlo. Gracias, Lucia. Gracias por creerme. Más tarde ese día, Lucia y María fueron a la comisaría. Se reunieron con el detective Ramírez, el investigador principal del caso. Ramírez era un hombre alto de 40 años, con ojos agudos que no dejaban escapar nada. Escuchó atentamente mientras Lucia relataba los eventos de la noche anterior. Escuché la discusión, la lucha, y luego todo se quedó en silencio, dijo Lucia, con voz firme. No sonaba como una sobredosis. Sonaba como una pelea. Ramírez tomó notas detalladas, su expresión pensativa. Gracias por venir, Lucia. Su testimonio es muy valioso. Lo investigaremos más a fondo. Mientras salían de la comisaría, María parecía más ligera, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Lucia sentía un renovado sentido de propósito. Sabía que su perspectiva única podía ayudar a descubrir la verdad y estaba decidida a ver que se hiciera justicia. En los días siguientes, la investigación policial tomó una nueva dirección. Los detectives entrevistaron a los vecinos y buscaron cualquier evidencia que pudiera corroborar el testimonio de Lucia. María proporcionó detalles sobre las transacciones de Pedro, señalando a las personas que lo habían amenazado. La comunidad estaba al tanto de los nuevos desarrollos.
Los vecinos que habían sido escépticos con María ahora comenzaron a apoyarla, ofreciéndole apoyo y consuelo. El valor de Lucia al presentarse le ganó un nuevo respeto de aquellos que antes la subestimaban. Una noche, mientras Lucia regresaba de su paseo con Max, se encontró con el detective Ramírez fuera de su edificio. La saludó con una inclinación de cabeza y una expresión seria. «Lucia, encontramos nuevas pruebas», dijo Ramírez. «Parece que la muerte de Pedro fue realmente un homicidio. Estamos cerca de identificar a los sospechosos». Lucia sintió una oleada de alivio y satisfacción. «Me alegra escuchar eso, detective. Gracias por mantenerme informada». Mientras Ramírez se alejaba, Lucia se quedó un momento, dejando que el peso de la noticia se asentara. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. De vuelta en su apartamento, Lucia se sentó en su sillón, con Max acurrucado a sus pies. Sentía una sensación de paz, sabiendo que había hecho lo correcto. Había usado sus habilidades únicas para marcar la diferencia, y ese conocimiento la llenaba de un orgullo silencioso. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre la ciudad, proyectando un cálido resplandor a través de las persianas del apartamento de Lucia. Ella se preparó para su día con un renovado sentido de propósito, sabiendo que sus acciones habían puesto todo en movimiento. Mientras ella y Max salían, sintió que la rutina familiar tomaba el control, pero con una nueva capa de significado. El mundo a su alrededor estaba lleno de sonidos y sensaciones que otros podrían pasar por alto, pero Lucia sabía que su ceguera no era una limitación. Era una forma diferente de ver, una que le permitía descubrir verdades que otros podrían pasar por alto. Y en esa realización, encontró una fuerza que la llevaría a través de los desafíos que le esperaban. El tribunal era un lugar donde los susurros y murmullos tenían tanto peso como las pruebas contundentes. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras Lucia entraba, guiada por Max. Sentía los ojos curiosos de los espectadores y los escépticos, pero sus pasos eran firmes. Tenía un propósito y pensaba cumplirlo. Cuando tomó su lugar en el estrado de los testigos, la sala quedó en silencio. El detective Ramírez estaba cerca, una presencia tranquilizadora. El abogado defensor, el señor Collins, un hombre de mirada aguda y traje caro, miraba a Lucia con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Su trabajo era sembrar dudas sobre su testimonio, hacer que el jurado cuestionara la validez de sus palabras. La fiscal, la señora Lane, una mujer con una actitud calmada y una reputación de ser implacable, se acercó primero a Lucia. «Señora Lucia, ¿puede describir su relación con Pedro y María?» Lucia asintió, su voz firme y clara. «Pedro y María eran mis vecinos. Eran amables conmigo, a menudo me ayudaban con los mandados y se preocupaban por mí. Teníamos una relación amistosa». La señora Lane sonrió amablemente. «Y la noche de la muerte de Pedro, escuchó algo, ¿verdad?» «Sí», respondió Lucia. «Los escuché discutir. Era más intenso de lo usual. Luego hubo una lucha y todo quedó en silencio». El señor Collins se levantó, ajustándose la corbata. «Señora Lucia, usted es consciente de que su testimonio es crucial en este caso. Pero como persona ciega, ¿cómo puede estar segura de lo que escuchó?» El rostro de Lucia permaneció tranquilo. «Mi ceguera ha agudizado mis otros sentidos. Mi oído es muy fino. Puedo distinguir entre diferentes sonidos con gran precisión». El señor Collins sonrió, un gesto condescendiente. «Pero los sonidos pueden ser malinterpretados, ¿no es así? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que escuchó fue realmente una lucha y no otra cosa?» Lucia giró ligeramente la cabeza hacia él, su expresión inquebrantable. «Sé lo que escuché. No era cualquier ruido. Había sonidos distintivos de una pelea, algo pesado cayendo, y luego silencio. No era el sonido de una sobredosis». El tribunal murmuró, los espectadores intrigados por su confianza. El señor Collins intentó presionar más, pero las respuestas calmadas y precisas de Lucia dejaban poco margen para la duda. Su descripción de los eventos era clara y detallada, pintando una vívida imagen de esa fatídica noche. La señora Lane llamó al estrado al experto en sonidos. El Dr. Howard, un hombre de 50 años con cabello canoso y una actitud calmada, tomó el estrado. «Dr. Howard, ¿puede explicar al tribunal cómo una persona en la condición de Lucia podría identificar sonidos con precisión?» El Dr. Howard asintió. «Las personas ciegas a menudo desarrollan sentidos agudizados en otras áreas, particularmente el oído.
Se apoyan en el sonido para navegar su entorno y pueden distinguir entre sonidos con notable precisión. Es completamente plausible que Lucia pueda describir los eventos con precisión basándose en lo que escuchó. El señor Collins intentó desacreditar el testimonio del experto, pero las pruebas eran contundentes. El relato de Lucia, respaldado por la explicación del experto, pintaba una imagen clara de la noche en que Pedro murió. Al finalizar la sesión del día, Lucia sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Había enfrentado el escepticismo y la duda con una resolución inquebrantable, pero eso le había pasado factura. Al salir del tribunal, guiada por Max, fue recibida por María afuera. «Gracias, Lucia», dijo María, con la voz temblando de emoción. «Tu testimonio significa todo para mí». Lucia extendió la mano y apretó la de María. «Encontraremos la verdad, María. Creo en la justicia». En los días siguientes, el juicio continuó. La fiscalía presentó más pruebas que respaldaban el testimonio de Lucia. Los registros telefónicos y los documentos financieros revelaron los tratos de Pedro con individuos peligrosos. Los testigos testificaron sobre las amenazas que Pedro había recibido, pintando la imagen de un hombre atrapado en una situación desesperada. El testimonio de María fue sincero y conmovedor. Habló de su miedo e impotencia, su amor por Pedro y su incapacidad para salvarlo del camino que había elegido. El jurado escuchó atentamente, sus expresiones mostrando simpatía y comprensión. A medida que el juicio llegaba a su conclusión, la defensa hizo un último intento de sembrar dudas. El señor Collins llamó al estrado a un testigo de carácter, un antiguo colega de Pedro que lo describió de manera más favorable. Pero las pruebas eran abrumadoras y las mentes del jurado ya estaban decididas. En los momentos finales del juicio, la señora Lane dio un poderoso argumento de cierre. El coraje y la determinación de Lucia nos han llevado a la verdad. A pesar de su ceguera, vio más claramente que nadie. Escuchó los sonidos de la violencia y la desesperación y se alzó por la justicia. La muerte de Pedro no fue un accidente, fue un asesinato. Y hoy, tenemos la oportunidad de llevar a su asesino ante la justicia. El jurado deliberó durante varias horas. La tensión en el tribunal era palpable mientras todos esperaban el veredicto. Finalmente, el portavoz se levantó y leyó la decisión: culpable. María rompió en lágrimas, una mezcla de alivio y dolor en su llanto. Lucia se sentó en silencio, sintiendo una sensación de paz invadirla. Se había hecho justicia y la verdad había prevalecido. Después del juicio, Lucia regresó a su vida con un renovado sentido de propósito. Sabía que sus acciones habían marcado la diferencia, que sus habilidades únicas habían traído justicia a una viuda afligida. La comunidad, antes escéptica, ahora la tenía en alta estima, reconociendo su fortaleza y resistencia. Una tarde, mientras paseaba con Max por el parque, sintió una sensación de cierre. El sol se estaba poniendo, proyectando un cálido resplandor sobre la ciudad. Se detuvo un momento, absorbiendo los sonidos del mundo a su alrededor. Las risas de los niños, el susurro de las hojas en la brisa, el distante zumbido del tráfico, todos los hermosos e intrincados detalles de la vida que había aprendido a apreciar tan profundamente. Sonrió, sabiendo que incluso en la oscuridad había encontrado una manera de arrojar luz sobre la verdad. Y con ese conocimiento, continuó su camino, paso a paso, guiada por su inquebrantable espíritu y la leal compañía de Max. El tribunal estaba en silencio, la tensión flotaba en el aire incluso después de que el jurado emitiera su veredicto. Lucia estaba sentada en el estrado de los testigos, su rostro sereno mientras escuchaba los murmullos y susurros que llenaban la sala. Max, su fiel perro guía, estaba obedientemente a su lado, con la cabeza descansando en su regazo. Ella bajó la mano para acariciar su pelaje, encontrando consuelo en su constante presencia. María, aún recuperándose del impacto emocional del veredicto, se acercó a Lucia. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero había una ligereza en su paso que antes no estaba. Se arrodilló junto a Lucia, tomando su mano en un gesto de profunda gratitud. «Gracias, Lucia», dijo María, con la voz ahogada por la emoción. «No sé cómo podré pagarte». Lucia sonrió suavemente, apretando la mano de María. «No necesitas pagarme, María. Me alegra que se haya hecho justicia». El detective Ramírez, que había estado observando desde la distancia, se acercó a ellas. Su expresión era de respeto y admiración. «Señora Lucia, su testimonio fue crucial para resolver este caso. Tiene un don extraordinario». Lucia asintió, su actitud humilde.
Solo hice lo que sabía que era correcto. Pedro merecía justicia, y María también. Ramírez extendió su mano, y Lucia la estrechó con firmeza. Si alguna vez necesita algo, no dude en comunicarse. Ha hecho que muchas personas vuelvan a creer en el poder de la justicia. A medida que la sala del tribunal comenzaba a vaciarse, Lucia se levantó, guiada por Max. Sentía una sensación de cierre, sabiendo que la verdad finalmente había salido a la luz. El camino por delante era incierto, pero se sentía más fuerte, más resiliente, sabiendo que había hecho una diferencia. Esa misma noche, Lucia regresó a su apartamento. Los alrededores familiares ofrecían un sentido de consuelo. Preparó una cena simple, sus movimientos precisos y practicados. Mientras se sentaba a comer, su mente volvió a los eventos del juicio. Pensó en Pedro y la vida que había llevado. A pesar de sus defectos, había sido un buen vecino y un buen amigo. Su trágico final había sido un recordatorio de los peligros que acechan en las sombras de la vida cotidiana. Lucia sentía una profunda tristeza por María, que había perdido a su esposo de una manera tan violenta y sin sentido. Después de la cena, Lucia se acomodó en su sillón, con Max a sus pies. Alcanzó un libro en braille, encontrando consuelo en la experiencia táctil de la lectura. La historia la transportó a otro mundo, ofreciéndole un breve respiro de las complejidades de su propia vida. A la mañana siguiente, Lucia reanudó su rutina diaria. Ella y Max hicieron su paseo habitual por el vecindario, el aire fresco de la mañana era revitalizante. Mientras caminaban, notó cambios sutiles en la forma en que la gente interactuaba con ella. Había gestos de reconocimiento, sonrisas e incluso algunas palabras de agradecimiento. La comunidad había llegado a respetarla de una nueva manera, reconociendo su fortaleza y coraje. Un día, mientras Lucia y Max regresaban de su paseo, se encontraron nuevamente con el detective Ramírez. Estaba parado afuera de su edificio, con una expresión seria pero cálida. «Señora Lucia, ¿puedo hablar con usted?», preguntó Ramírez. «Por supuesto, detective», respondió Lucia. Caminaron juntos hasta un banco cercano y se sentaron. Ramírez tomó una profunda respiración antes de hablar. «Ha habido algunos desarrollos en la investigación. Hemos identificado a los individuos responsables de la muerte de Pedro. Eran parte de una red criminal que ha estado bajo nuestro radar durante algún tiempo». Lucia escuchó atentamente, su expresión pensativa. «Me alegra escuchar eso. La muerte de Pedro no fue en vano». Ramírez asintió. Su testimonio fue fundamental para llevarlos ante la justicia. La información que proporcionó nos ayudó a conectar los puntos. Lucia sintió una sensación de satisfacción, sabiendo que sus acciones habían hecho una diferencia tangible. «Gracias por mantenerme informada, detective». Cuando Ramírez se fue, Lucia sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que sus habilidades únicas podrían seguir marcando la diferencia, y estaba decidida a usarlas para el bien. En las semanas que siguieron, la vida lentamente volvió a una nueva normalidad. María comenzó a reconstruir su vida, apoyada por la comunidad que se había unido en torno a ella. A menudo visitaba a Lucia, y su vínculo se fortaleció a través de experiencias compartidas y respeto mutuo. Una noche, mientras estaban sentadas juntas en la sala de estar de Lucia, María se volvió hacia ella con una expresión reflexiva. «Lucia, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. Quiero hacer algo significativo, algo que honre la memoria de Pedro». Lucia asintió, animándola a continuar. «¿Qué tienes en mente?». «Quiero empezar un grupo de apoyo para personas que han perdido a sus seres queridos debido a la violencia», dijo María, con la voz llena de determinación. «Creo que podría ayudar a otros a encontrar fuerza y sanación». Lucia sonrió, sintiendo una profunda admiración por la resiliencia de María. «Es una idea maravillosa, María. Creo que podría hacer una gran diferencia». Los ojos de María se llenaron de gratitud. «¿Me ayudarías? Tu visión y fortaleza serían invaluables». «Sería un honor», respondió Lucia. «Juntas, podemos convertir esta tragedia en algo positivo». Mientras discutían sus planes, Lucia sintió un renovado sentido de esperanza. A pesar de la oscuridad que habían enfrentado, estaban encontrando una manera de llevar luz y sanación a otros. Era un testimonio de la fuerza del espíritu humano y un recordatorio de que, incluso ante la adversidad, siempre había un camino a seguir. A la mañana siguiente, Lucia y María comenzaron a trabajar en su proyecto. Se comunicaron con la comunidad, reuniendo apoyo y recursos.
La respuesta fue abrumadoramente positiva y pronto tuvieron un grupo de voluntarios dedicados listos para ayudar. Lucia sintió una sensación de realización que no había conocido antes. Se dio cuenta de que su viaje estaba apenas comenzando y que había muchos más desafíos y oportunidades por delante. Con Max a su lado y una comunidad que creía en ella, sabía que podía enfrentar cualquier cosa. Y así, la historia de Lucia continuó, un testimonio de resiliencia, coraje y el poder de la justicia. Había enfrentado la oscuridad y emergido más fuerte, lista para arrojar luz sobre la verdad y hacer una diferencia en el mundo. El sol de la mañana proyectaba un suave resplandor a través de las ventanas del apartamento de Lucia, señalando el comienzo de un nuevo día. Max, siempre atento, empujó su mano con la nariz, recordándole que era hora de su paseo matutino. Lucia sonrió y le acarició la cabeza, sintiendo un consuelo en su rutina compartida. Mientras caminaban por el vecindario, Lucia notó los cambios sutiles que habían ocurrido desde el juicio. La gente la saludaba cálidamente, sus voces llevaban un nuevo respeto. El aire estaba lleno de los sonidos de la vida cotidiana, risas de niños, cantos de pájaros y el zumbido distante del tráfico. Cada sonido era un recordatorio del mundo que ella navegaba tan hábilmente, a pesar de su ceguera. Al regresar a casa, Lucia se preparó para su reunión con María. Habían estado trabajando incansablemente en su grupo de apoyo, y hoy era el primer encuentro oficial. La sala de estar estaba dispuesta con sillas en círculo, creando un espacio íntimo y acogedor. Una mesa en la esquina tenía refrescos, y un cartel en la pared decía, Fortaleza en la unidad. María llegó temprano, cargando una pila de folletos y una carpeta llena de notas. Parecía decidida, sus ojos brillaban con propósito. ¿Estás lista, Lucia?, preguntó, dejando sus cosas y dando a Lucia un cálido abrazo. Lucia sintió, su actitud calmada las tranquilizaba a ambas. Sí, lo estoy. Este es un nuevo comienzo para todos nosotros. Poco a poco, los participantes comenzaron a llegar. Cada persona traía su propia historia de pérdida y dolor, sus rostros mostraban una mezcla de esperanza y aprensión. Lucia y María los recibieron con amabilidad, guiándolos a sus asientos y asegurándose de que todos se sintieran cómodos. Una vez que todos se acomodaron, María se levantó y se dirigió al grupo. Gracias a todos por venir. Este grupo de apoyo es un lugar para compartir nuestras experiencias, encontrar fortaleza en los demás y sanar juntos. Sé lo difícil que es enfrentar las secuelas de la violencia y la pérdida, pero también sé que podemos encontrar un camino hacia adelante, juntos. La sala quedó en silencio mientras María hablaba, sus palabras resonaban profundamente en cada persona presente. Luego presentó a Lucia, quien compartió su propia historia, explicando cómo sus habilidades únicas habían ayudado a llevar justicia para Pedro y paz para María. Uno por uno, los participantes comenzaron a compartir sus historias. Estaba John, quien había perdido a su esposa en un acto de violencia sin sentido, y ahora luchaba por encontrar significado en su vida. Estaba Emily, una joven madre cuyo esposo había sido arrebatado de su lado, dejándola para criar a su hijo sola. Cada historia era un testimonio de la fuerza y resiliencia del espíritu humano. A medida que avanzaba la reunión, se empezó a construir un sentido de camaradería. La gente escuchaba atentamente, ofreciendo palabras de apoyo y comprensión. Se derramaron lágrimas, pero también sonrisas, mientras los participantes encontraban consuelo al saber que no estaban solos. Después de la reunión, Lucia y María se quedaron para ordenar. Hablaron sobre las historias que habían escuchado y las conexiones que se habían formado. El rostro de María estaba iluminado con una sensación de logro y esperanza. Esto fue solo el comienzo, dijo María, con la voz llena de determinación. Hay mucho más que podemos hacer. Podemos ayudar a tantas personas. Lucia sintió, su corazón se llenaba de orgullo y propósito. Sí, podemos. Y lo haremos. Durante los meses siguientes, el grupo de apoyo floreció. La noticia se extendió rápidamente y pronto tuvieron que encontrar un espacio más grande para acomodar el creciente número de participantes. Organizaron talleres y seminarios, trayendo expertos para hablar sobre mecanismos de afrontamiento, derechos legales y recursos comunitarios. El grupo se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que habían perdido el rumbo, un lugar donde podían reconstruir sus vidas y encontrar nueva fuerza. La vida de Lucia tomó un nuevo ritmo, uno que era profundamente satisfactorio. Continuó con sus paseos diarios con Max, pero ahora sus días estaban llenos de reuniones, sesiones de planificación y actividades de alcance comunitario.
Ella y María trabajaban estrechamente, su vínculo se fortalecía con cada día que pasaba. Una tarde, mientras Lucia y María finalizaban los detalles de un próximo seminario, fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. Era el detective Ramírez, que parecía un poco fuera de lugar pero con una cálida sonrisa en su rostro. «Detective Ramírez, qué sorpresa», dijo Lucia, indicándole que pasara. «Espero no estar interrumpiendo», dijo, entrando en la sala de estar. «Para nada», respondió María. «Estamos terminando algunos planes para el grupo de apoyo». Ramírez asintió, mirando alrededor de la sala. «He oído cosas maravillosas sobre lo que están haciendo aquí. Es impresionante, por decirlo menos». Lucia sonrió, sintiendo una profunda gratitud. «Gracias, detective. Su apoyo significa mucho para nosotros». Ramírez tomó asiento, su expresión se volvió seria. «Quería informarles que el caso contra los responsables de la muerte de Pedro está avanzando. Gracias a su testimonio y al trabajo que han hecho, hemos podido construir un caso sólido. Se hará justicia». La noticia trajo una ola de alivio y cierre tanto a Lucia como a María. Habían luchado arduamente por la justicia y ahora estaba al alcance. El grupo de apoyo había sido una forma de canalizar su dolor y sufrimiento en algo positivo, y saber que los asesinos de Pedro serían responsabilizados era una poderosa afirmación de sus esfuerzos. A medida que el día se convertía en noche, Lucia y María continuaron su trabajo, sus espíritus elevados por las noticias. Sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero estaban listas para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Su grupo de apoyo se había convertido en algo más que un lugar de sanación, era un testimonio de la fuerza del espíritu humano y el poder de la comunidad. La vida de Lucia había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. Había encontrado su propósito, su vocación, en ayudar a los demás. Sabía que seguiría usando sus habilidades únicas para marcar la diferencia, para arrojar luz sobre la verdad y para traer esperanza a quienes más lo necesitaban. Y mientras estaba sentada en su sala de estar, rodeada por el calor y el amor de sus amigos y comunidad, sintió una profunda sensación de paz. Había enfrentado la oscuridad y había emergido más fuerte, lista para abrazar el futuro con los brazos abiertos. El camino por delante aún era incierto, pero con Max a su lado y una comunidad que creía en ella, sabía que podía enfrentar cualquier cosa. Muchas gracias por vernos. Si te gustó esta historia y quieres más como esta todos los días, no olvides presionar el botón de suscripción. Me encantaría saber tus pensamientos sobre las acciones de María a lo largo de esta intensa prueba. ¿Crees que lo manejó bien o podría haber hecho algo diferente? Deja tus comentarios abajo. Además, asegúrate de ver nuestro último video, es otra historia apasionante que no querrás perderte. Gracias de nuevo por tu apoyo.